Vamos a empezar la segunda mesa de esta jornada y, como ya vimos en la mesa anterior, la Convención marca claramente cómo y a qué deben ajustarse las diferentes intervenciones que van desde la consulta individual hasta la legislación y que afectan a las personas con sufrimiento psicosocial. Además, la vida cotidiana de estas personas se desarrolla en un contexto determinado, en una sociedad y en una comunidad. El modelo mayoritario que se aplica en nuestro país, como ya se dejó yo creo que bastante de manifiesto también en la mesa anterior, no está precisamente adecuado a la Convención, tanto porque prescinde de la consideración de los derechos de las personas con sufrimiento mental, como porque obvia la dimensión social y el papel que tiene la comunidad. Las tres personas que están en esta mesa hablarán sobre alternativas, sobre derechos y calidad en la atención, sobre iniciativas que siguen otro modelo y las dificultades, sobre las barreras y la accesibilidad. Sobre la accesibilidad psicosocial, porque efectivamente la accesibilidad desde el punto de vista físico la tenemos mucho más claro, pero la accesibilidad psicosocial da la impresión de que es una especie de agujero negro. Estas tres personas tienen un currículum impresionante, así que solo señalaré lo que considero más relevante para la mesa. El primero en intervenir será Miguel Ángel Castejón, que es psicólogo clínico, especialista en salud mental colectiva, en grupos multifamiliares y en trabajo comunitario. Ha sido asesor de los Ministerios de Salud o la administración equivalente de Perú y de Uruguay en sus procesos de reforma psiquiátrica. También ha sido director de centros de rehabilitación psicosocial y de alojamientos comunitarios. Ha supervisado proyectos de acompañamiento terapéutico y unidades de atención temprana para jóvenes con psicosis. También ha supervisado intervenciones de prevención con hijos y hijas de personas con diagnóstico psiquiátrico. Y es especialista en una cosa muy interesante que me imagino que comentará, que se llama diálogo abierto. Yo creo que mejor que intervengas y luego ya presento al segundo ponente y luego al tercero. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser muy breve y de no pasarme del tiempo como Hernán. No, porque creo que puedo decir el par de ideas que quiero decir en poco tiempo. Y estábamos antes aquí bromeando que he hecho también una presentación, pero creo que no la voy a utilizar nada más que 3 o 4 diapositivas que me parece que pueden ser gráficas para comentar lo que quiero comentar. Bueno, primero gracias por la invitación a Tomás, a Hierbabuena, y gracias por hacer este tipo de espacios que sin duda, gotita a gotita, creo que van contribuyendo al cambio, ¿no? Sobre todo al cambio de lo que yo considero que es central y es una de las ideas que quiero compartir. Y voy a usar también, por hacer un homenaje a un asturiano, al doctor García. Pepe García fue un psiquiatra, creo que fue director de salud mental en Asturias en el primer gobierno autonómico. Y yo empecé a trabajar sobre todo en el contexto de la rehabilitación con personas pues, con problemáticas severas de salud mental, con mucho deterioro, muy cronificadas, institucionalizadas muchos años, en el marco de la rehabilitación psicosocial, y leíamos cosas de Pepe García, ¿no? Y le escuché una vez hablar y le preguntaba, bueno, entonces, ¿dónde hay que hacer rehabilitación? ¿Hay que hacer rehabilitación en la calle, en el hospital psiquiátrico se puede hacer, en las unidades de hospitalización breve se puede hacer? ¿Dónde hay que hacer? Entonces él decía, hay que hacer en la cabeza, ¿no? Las ideas son la clave. O sea, la clave de la rehabilitación, y yo diría que de la salud mental, son las ideas. Soy un poco pesimista y creo que tiene que ver con mi reciente jubilación, que me da un poco de rabia estar trabajando en este campo desde los años 85, 86 hasta hace un año, y realmente irme, y hombre, no quiero decir, por no ser injusto con gente que
hace un trabajo tan espectacular como ha resumido Hernán, Activament o Support de Nuria, que realmente son cambios que hacen más fácil la vida de la gente. No quiero decir que no se ha avanzado nada, pero creo que en lo esencial podemos seguir hablando de un gran fracaso en la atención al sufrimiento psíquico de las personas. Tengo una diapositiva donde había intentado coleccionar ideas que me llevan a decir que podemos y debemos hablar de un gran fracaso. Por ejemplo, lo de los ingresos involuntarios no son, como se le escapó, creo yo, a Nuria decir, que son situaciones excepcionales. Forma parte estructural de la atención, la coacción, la amenaza y el encierro. Hay unos datos de la oficina dedicada a la prevención de la tortura en la Defensoría del Pueblo, que yo tengo del año 2018, donde se habla de más de 30.000 ingresos involuntarios al año en España. Son 90 al día en España, y hablando de la Comunidad de Madrid, hay en concreto 16 ingresos involuntarios todos los días. Hombre, son muchos ingresos para ser situaciones excepcionales, ¿no? Ese es uno de los datos que contribuye a que se pueda, yo creo, hablar de fracaso, de que algo hay que hacer. Pero el mayor de los fracasos es haber llegado a los últimos años de mi vida profesional en una situación de absoluto sopor, de absoluta inercia, de absoluto desinterés por cambiar las cosas. Hay un conformismo que me parece la principal expresión de ese fracaso. Bueno, es difícil buscar solo un culpable de esta situación desde mi punto de vista, pero yo lo he buscado como una forma de empezar la reflexión, ¿no?, de por qué nos va tan mal. Y creo que nos va mal ahora, pero nos ha ido mal desde hace muchos años. Cuando yo empecé a estudiar psicología, se hablaba de Alma Ata, que fue un momento donde se intentó una transformación radical de lo que es la atención básica de salud. En Alma Ata se acabó concluyendo y allí nació la atención primaria, pero realmente también eso fue un fracaso, porque la idea era hacer de la salud algo realmente integral, algo que concitaba cómo vivía la gente, que concitaba asuntos como su trabajo, su vivienda, sus relaciones personales, las condiciones de vida, las condiciones ambientales. Eso quedó reducido a unas prestaciones muy básicas de salud médica o salud sanitaria, por intereses. Recomiendo ver en YouTube a Tejada de Rivero, un peruano que fue el director de Alma Ata, Tejada de Rivero, donde cuenta sin pelos en la lengua, porque cuando lo cuenta en el vídeo que se puede ver en YouTube, le falta poco para morir al hombre, y no tiene ningún problema en hablar claramente qué pasó en esa conferencia para que aquel intento, después de las guerras, de reconocer que la salud era mucho más que lo que te pasaba en el cuerpo y los defectos en el cuerpo, fracasara. Fracasó aquello y yo lo viví como estudiante, pero luego fracasó lo que iba a ser la bomba, que era la reforma psiquiátrica. Y fracasó porque a día de hoy sigue habiendo unidades que, como decía muy bien Hernán, se llaman de cuidados prolongados o de rehabilitación en hospitales, que son formas encubiertas de seguir guardando a gente y sacándola de la circulación. Pero fracasó el modelo comunitario, que iba a hacer efectivamente que se incorporaran otras variables a la salud, que se incorporaran otras profesiones. Pero los centros de salud mental comunitarios siguen siendo consultorios psiquiátricos. El jefe de los centros de salud mental sigue siendo el psiquiatra y la lógica imperante es su lógica médica. Y el modelo de recuperación, que es un halo de esperanza cuando lo cogen entre las manos gente como Activament y empiezan a desmenuzarlo y a hacerlo operativo y a mejorar la vida de la gente con eso, a facilitar su recuperación, está muy bien, pero es un concepto que también el modelo más médico y biologicista ha integrado en su discurso
con las farmacéuticas al frente, y ahora todo el mundo habla de recuperación, pero realmente la subjetividad de la gente, el punto de vista del usuario, no se tiene en cuenta para nada, ¿no? O muy pocas veces y en muy pocos contextos. Por lo tanto, creo que se puede hablar legítimamente de fracaso y se puede hablar de que hay un responsable, y es la hegemonía del modelo, del modelo médico para atender el sufrimiento psíquico. Creo que eso arrastra un montón de problemas cuando se entiende que la persona que tiene un sufrimiento psíquico es una persona enferma. Creo que no hay datos para sostener eso y creo que, sin embargo, son muchas las consecuencias negativas. Para empezar, el estigma asociado al diagnóstico, luego es el propio sistema el que hace campañas contra el estigma, pero es el propio diagnóstico y el propio sistema quien nos dice que esa es una persona incapaz, que es una persona con arranques imprevisibles de ira, que es una persona que tiene deterioro cognitivo, que es una persona imprevisible, que es una persona irascible, que es una persona a veces muy triste, ensimismada, y la deja funcionar, pero avisa al mundo con el estigma, que no deja de ser otro mecanismo de control, de que, bueno, usted dele trabajo, usted déjele vivir en su piso, pero ya le digo cómo es esta persona, ¿no? Yo creo que el diagnóstico es terriblemente venenoso y, claro, es algo que la lógica médica necesita. No sabemos trabajar sin diagnóstico, no saben los profesionales de la medicina trabajar sin diagnóstico y los psicólogos clínicos que van detrás tampoco. Cuando hablo de medicina como el culpable, meto en el saco a muchísimas disciplinas, empezando por la psicología clínica. De ese diagnóstico, como hay un defecto que nadie ha podido demostrar y seguramente no se podrá demostrar, como hay una lesión, hay un hecho biológico detrás de la enfermedad, pues hay un tratamiento que básicamente es farmacológico y cuando no funciona se insiste en él, ¿no? Curiosamente. Con lo cual la sobremedicación está a la orden del día con las consecuencias nefastas, ¿no? Para la salud realmente de la gente y para la muerte prematura que explica la sobremedicación de los pacientes. Pero como la gente no es tonta y sabe cómo le sientan los tratamientos, pues otra de las cosas que habla de fracaso es que la gente no acepta esos tratamientos y los abandona masivamente. Y entonces la sociedad encarga al sistema médico y a los jueces para que lo corroboren, para que justifiquen que no está suficientemente sano como para ver lo que necesita, no tiene conciencia de enfermedad y entonces se le obliga a seguir el tratamiento contra su voluntad, ¿no? Pero con ser nefastas las consecuencias de la aplicación del modelo médico, la peor de todas, y es donde quería centrarme en los últimos minutos de mi aportación, es la pérdida de la subjetividad, la pérdida del sujeto, desaparece la persona. Hay una despersonalización tras el diagnóstico, por tanto hay una deshumanización y desaparece el sujeto. Desaparece el sujeto porque no se tiene en cuenta su historia, su biografía, su contexto, cómo se ha construido psicológicamente, cómo se ha organizado psíquicamente, cuál es su estructura psicológica en la que de alguna forma está radicando su sufrimiento. La medicina trabaja con guías de práctica clínica, podemos decir, que hace que una depresión la trate igual en Madrid que en Asturias, que en China. Hay unos síntomas que me llevan al diagnóstico y una vez identificado eso, pues tengo 2 o 3 antidepresivos para elegir. Y me da igual donde esté y me da igual su historia. Es una cosa preciosa. Yo hice un trabajo con pacientes y psiquiatras que trabajan en urgencias. Y claro, los pacientes dicen, hay una diferencia enorme entre la primera vez que voy y después. La primera vez que voy noto interés por mí, por lo que me pasó. Después ya no. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene el diagnóstico.
y sobre todo tiene mucha presión y no tiene tiempo para seguir hablando de la vida de la gente. La vida es importante, las experiencias para llegar al diagnóstico. Cuando lo tengo, no me interesa la gente. ¿Y por qué es un problema perder de vista el contexto? ¿O por qué es lo mismo perder de vista el contexto que perder de vista al sujeto? Y aquí voy a usar una diapositiva, porque somos productos sociales. Lo decía Pichon Rivière y lo dice cualquiera con sentido común. Ahora, tomando el café, hablábamos de la influencia que tienen nosotros las redes, etc. Somos sujetos instituidos, somos sujetos producidos en las instituciones y espacios de construcción de la personalidad y de socialización, construidos al hilo de lo que el sistema necesita. Podemos decir que somos los sujetos ideológicos que el sistema necesita para mantenerse. Perder de vista esto es perder de vista la subjetividad y el sujeto y cualquier oportunidad de ayudarle con su sufrimiento. Los derechos, las políticas públicas de salud son básicas, pero tienen, desde mi punto de vista, que ir acompañada de un trabajo de este tipo, de un trabajo con la subjetividad de la gente. Que la gente que sufrimos podamos entender de dónde viene el sufrimiento y a qué obedece, y podamos comprendernos. Para mí eso es clave. Porque igual que no hay hecho biológico detrás del sufrimiento de la gente, igual que no hay lesión, ni hay alteración funcional, ni hay peculiaridad genética, sí hay evidencias de que la situación social nos influye para sufrir más o sufrir menos. Este trabajo que me encanta, que ya es antiguo, de principios del año 2000, que desde entonces se ha repetido sistemáticamente, cómo hay enorme relación entre el sufrimiento de las personas en las sociedades más desiguales, pues eso, con la mayor igualdad o desigualdad en las condiciones de vida de la gente. Desde entonces esto no hace más que replicarse y todos los días se pueden ver en prensa nacional e internacional la relación entre el sufrimiento y el salario, el sufrimiento y la soledad, el sufrimiento y que puedas pagar el alquiler o no, el sufrimiento y que vivas de alquiler o que tengas piso en propiedad. Cuando acabas de pagar la hipoteca la gente está más feliz, etc. La relación es inequívoca y es un poco comercial, pero me parece también muy importante. Hay un TED donde este hombre, que es el cuarto director de un estudio muy importante, longitudinal, con más de 100 años de seguimiento a un grupo heterogéneo de personas, acaba concluyendo que la clave para explicar por qué la gente vive más y por qué tiene la percepción de haber vivido con mejor calidad de vida son la calidad de sus relaciones. Y en concreto, hablando de las relaciones, entran de que sean relaciones que les generan seguridad, la sensación de estar en casa, de no vivir bajo amenaza. Wilkinson y Pickett explican muy bien, estas son pantallazos del TED, de la charla TED. Claro, él habla cómo la inseguridad, la sensación de si te van a coger por la calle porque eres negro y vas con un macuto y vas por la Gran Vía en Madrid, pueden detenerte a ver si tienes o no residencia, si tienes permiso de trabajo y te pueden echar, o etcétera. Esa sensación de amenaza permanente no es precisamente muy saludable. Estar constantemente en situaciones donde se te compara con otros, etcétera, tampoco, donde tienes que estar demostrando constantemente que tienes derecho a. Cuando estás en una situación así es muy fácil que seas vulnerado en tus derechos, porque tienes que aceptar 2 euros la hora por recoger la fresa, porque si no, o eso o nada. Y la gente es más fácil que se aproveche de ti. Y cuando vives en esa situación, lógicamente
aumenta el estrés, pero aumenta el estrés a la vez que se te vulnera tus derechos y acabas siendo vulnerable. Pero la vulneración fisiológica está precedida de una vulneración en derechos. El cortisol funciona en este eje ya sumamente acreditado de la hipotálamo, hipófisis o pituitaria, adrenales, de forma que tu vulnerabilidad física, tu predisposición a tener un sistema inmunológico mayor, digo peor, o a tener un ataque de pánico, o a tener una tristeza que pueda ser diagnosticada de depresión, está precedida de una situación social donde se te ha vulnerado en tu derecho a tener acceso a las mismas cosas que los demás. Con lo cual se podría dibujar algo así, donde la persona no se puede identificar directamente con 5 minutos. Sí, son los que necesito. No se puede identificar directamente con el sufrimiento si no tenemos en cuenta aspectos que pueden dividir, fraccionar o reducir o matizar ese sufrimiento o esa condición personal, ¿no? Como por ejemplo las cosas que tienes al salir en la calle, que se han dado en llamar activos, las puertas donde puedes entrar a pedir un trabajo a tiempo parcial, una cama de emergencia, una ayuda social, donde puedes pedir un agente comunitario que te acompaña, una gestión complicada, o las condiciones de vida de las que acabamos de hablar, la calidad de tu trabajo, o un sistema de salud que yo pongo ahí accesible, es decir, que si es un domingo por la tarde, pues que pueda atenderte tu médico y que no te veas obligado a ir a una sala de emergencias donde no puedes hablar con nadie, ni nadie quiere hablar contigo porque ya te conocen y estás molestando. Por lo tanto, el sufrimiento tiene mucho que ver con la calidad de nuestras comunidades. Comunidades que pueden ser de apoyo, de seguridad o también comunidades amenazantes, ¿no? Por lo que podríamos también acabar hablando de una cierta vulnerabilidad colectiva. Somos construidos psíquicamente y por la sociedad en la que vivimos. Ocurre que la sociedad en la que vivimos busca o prima que seamos competitivos, etcétera. Le mola a la gente dependiente, poco reivindicativa, pero a nosotros nos gusta la solidaridad, el gregarismo, la pertenencia, espacios donde podamos hablar y sentirnos validados en nuestros defectos, etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, hablando de rehabilitación, hay intervenciones o programas que tienen mucho éxito porque la gente realmente se encuentra muy bien. Por ejemplo, no sé, tengo muchos. El equipo de fútbol o el huerto, bueno, pues entonces la gente ve los buenos resultados y dice, voy a hacer yo también un huerto. Obviamente no es el huerto, son las relaciones y lo que se cocina entre los miembros que asisten al programa de huerto o en el equipo de fútbol, ¿no? Es la horizontalidad, el trato, etcétera. Eso es lo que realmente genera salud. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Esto es obviamente irónico, ¿no? Solo hay que cambiar los recursos, el sistema de atención, las prácticas y los profesionales, pero sobre todo de ideas. El problema es como eso. Yo creo que todo lo que hagamos por tener un concepto de salud más amplio es maravilloso. Creo que los diagnósticos son un veneno. Yo tengo cada vez más amigos psiquiatras que cada vez hacen menos diagnósticos y ponen a todo el mundo un trastorno del desarrollo, cosas así que tienen menos carga ideológica. Y yo creo que obviamente los profesionales, no sé si tenemos algún futuro, pero desde luego trabajando como lo hacemos, no. Entonces debemos de ayudar. Me encanta el libro que he leído hace poco, aunque es antiguo, de Judy Chamberlain, de Por nuestra cuenta, donde cuenta
poco con los profesionales y mucho con la necesidad de tomar conciencia, ¿no?, de lo que te está pasando y por qué te está pasando eso, de tratar de librarte del peso de que tienes un defecto, y obviamente cambios en las redes de atención, empezando por cambiar algunos dispositivos donde no solo no se puede trabajar, sino que se atenta directamente contra los derechos. ¿Por qué no se cambian? Pues no lo sé, porque la Trieste está ahí al lado. O sea, lo bueno es que cuando yo fui, llamé por teléfono y a los 2 días tenía un correo diciéndome en qué fechas quería ir. Solo hay que ir y hacerlo. Y quien dice eso de la Casa Mama, puedes decir los centros de salud mental con 4 camitas, donde si alguien está mal puede ir allí, le atiende su equipo habitual y evita tener que irse a unas urgencias de un hospital y tener ingresado 15 días muchas veces. Porque normalmente lo que necesitas es estar allí esa noche o 2 días hablando con alguien de confianza que te ayude a reorganizarte. Y el hospital, la unidad de hospitalización breve en Trieste está vacía prácticamente siempre. Siempre prácticamente vacía, porque la gente se arregla con esas otras respuestas. ¿Por qué no se hace? Pues porque hay demasiado poder en la lógica médica, ¿no? El diálogo abierto, Amelia, no sé si tengo tiempo para contar. Si no, luego sale en el debate. Yo te preguntaré. A mí de diálogo abierto solamente decir que hay una cosa que me encanta, que es lo que pongo abajo. Yo creo que diálogo abierto, bueno, está como muy de moda y no sé, yo creo que luego todo mengua, ¿no?, al cocer, ¿no?, que es un pulpo de 5 kilos y te da para poco, ¿no? Pero lo que me encanta es que, igual que pasa en Trieste, una comunidad pequeña, claro, ellos trabajan de la siguiente forma. Cuando yo tengo un problema, llamo por teléfono a un equipo y ese equipo, en un día, máximo 24 horas, se organiza para atender mi problema, ¿vale? Una característica, esto es lo que ellos llaman ayuda inmediata. 24 horas máximo para organizar un equipo que me va a escuchar y va a empezar a trabajar conmigo sobre cómo ayudarme. Es decir, flexibilidad absoluta. Y podemos vernos en mi casa o podemos vernos donde tú veas. Normalmente eso cambia. A veces te ves en un hospital psiquiátrico porque estás ingresado o te ves en tu casa porque hay una crisis, pero luego puedes ir a un consultorio cuando pasaron 3 meses porque estás mejor. Pero lo importante es el punto 2, la perspectiva de la red social. A esa primera reunión tú puedes convocar a quien tú quieras, a familia, a amigos, empleadores. De forma que en Laponia, que es donde se origina, en Finlandia, donde se origina este programa, la inmensa mayoría de los ciudadanos han participado alguna vez en estos encuentros. Con lo cual, la perspectiva del sufrimiento está muy incorporada casi a la vida cotidiana y hay como mucha naturalidad en que una persona que conozca tenga una de estas reuniones o varias reuniones con estos equipos donde yo participo, ¿no? De forma que yo creo que... ¿Puedo ir hacia atrás? Sí. Yo creo que una de las ventajas de este modelo, y con esto acabo, es que poco a poco, trabajando de forma local y de forma en red o comunitaria, digamos, con la gente de la comunidad, se puede ir transformando el sentir de esa comunidad acerca de por qué sufrimos y cómo, cambiando algunas cosas de nuestra vida, podemos mejorar nuestra situación o condición de sufrimiento psicológico, ¿no? Y creo que esa es una de las claves, trabajar de forma local, trabajar en red y obviamente trabajar de forma diferente y revisar y problematizar nuestras ideas, ¿no? Y bueno, creo que más o menos he cumplido. Yo lo dejaría aquí y luego ya hablaremos. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. La siguiente persona que va a intervenir es Pablo Puente. Pablo trabaja en la Fundación Siloé, a la que me une desde hace tiempo un profundo respeto por su trabajo y un enorme cariño por las personas que trabajan allí.
Pablo es psicólogo sanitario y en Siloé trabaja como educador, coordinador de programas y psicólogo. Sus estudios de posgrado han estado vinculados a la salud mental y a los procesos terapéuticos. Ha colaborado como docente en el SESPA, el Servicio de Salud de esta comunidad autónoma, y tiene múltiples publicaciones referentes al ámbito sociosanitario. Nos comentará el marco conceptual en el que se desarrolla su trabajo, su experiencia en programas concretos para la recuperación con enfoque comunitario y, como él mismo los ha llamado, los puntos ciegos que se ha encontrado en todo este recorrido. Cuando quieras, Pablo. Vale. Bueno, agradecer a Tomás, a Hierbabuena, con quien nos relacionamos desde hace un montón de tiempo. Pediros también disculpas porque ahora estoy un poco mejor, pero estuve unos días un poco raro y esta presentación seguramente puede que sea un caos. Intentaré que sea lo más concreta posible. De todas maneras, hablando de barreras psicosociales, de salud mental, hay muchas cosas que se han repetido, algunas de ellas, algunas que las comentaba el compañero y otras que he escuchado antes por la mañana, voy a pasarlas por alto porque tampoco se trata de volver a repetir cuestiones, ¿no? Como comentaba Amelia antes, la idea en mi caso fue centrar dos cuestiones. La primera, algo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud mental, y la segunda, unas consideraciones terapéuticas que nos han surgido a lo largo de 16 años ya de experiencia en un programa. No puedo evitarlo, Chema. Uno de los ideólogos de ese programa está aquí y al lado está Santa. Un programa de, digamos, vamos a llamarle técnicamente de rehabilitación psicosocial para personas afectadas con trastorno mental grave. Yo prefiero llamar un programa de ayuda, que justamente hablando de comunidad y hablando de formas diferentes y no institucionalizadas, creo que nos ha dado una perspectiva y al menos es algo diferente de lo que se estaba haciendo en Asturias y también en otros sitios de España. Una de las cuestiones fundamentales, porque va a tener que ver entonces con todo lo que voy a contar, va a ser la experiencia que hemos vivido nosotros, es el tema de la exclusión social o de la vulnerabilidad social. Atendemos personas que se encuentran en esta situación. Esto es un concepto muy amplio, ¿no? Es un concepto muy abarcativo. Como se comentó antes por la mañana, no sé quién lo dijo, los servicios de salud mental públicos están muy vinculados también a ese contexto de vulnerabilidad social o de exclusión social, que al final no deja de ser una sensación para quien la haya vivido, y yo pido disculpas por no hablar en primera persona, hablo desde un lugar de acompañante, en el mejor de los casos tratando de ser el mejor facilitador posible, pero la situación de vulnerabilidad o de exclusión social, para quien la haya vivido, evidentemente tiene que ser algo que marca junto con otras cuestiones que vamos a ver luego. Esto también lo voy a pasar porque tiene que ver con la situación española de la pobreza, vinculada a los informes AROPE, que no ha ido mejor, aunque este último año los informes revelan un poco de mejoría, pero desde el año 2020 en adelante ha vuelto a, digamos, a aumentar, ¿no?, la población española en riesgo de pobreza y también la situación de pobreza a nivel general. Ya me centro en la primera cuestión, que van a ser cuestiones metodológicas, y prefiero que me interrumpáis o que levantéis la mano si hay algo que no se entiende, porque posiblemente vaya más rápido de lo que yo pensaba. La diferencia del modelo Prometeo es una diferencia entre pensar un modelo de, como se llama, Continuum Care, el famoso modelo escalera, o un modelo Housing, es decir, un modelo de viviendas. Ahí están las diferencias. En el primero, evidentemente, es necesario, pero tiene que ver con una escalera donde la persona va supuestamente teniendo niveles de exigencia mayores hasta conseguir una vivienda. Los modelos housing trabajan de una manera diferente. La vivienda no es la meta, sino la vivienda es el punto de partida. Y a partir de ahí se empiezan a trabajar cuestiones. Esto parece como una verdad de perogrullo, ¿no? Es muy difícil trabajar con una persona que hoy está en un albergue, mañana está en otro lugar, que materialmente está en un sitio donde es inestable. Por lo tanto, la ubicación, con todo lo que representa la ubicación en una vivienda, es decir, un modelo de seguridad, un modelo de interacción, un modelo de ecosistema, esa tranquilidad es la clave para poder empezar a trabajar otras cuestiones que tienen que ver con la rehabilitación. Bueno, salen aquí un poco raras estas diapos, es verdad que se descuadra un poco, pero en inglés es una diapo que me parece guapísima, que es unos investigadores donde uno le está diciendo a la chica que está apuntando, este koala tiene un problema de salud mental, ¿no? En un bosque talado, claro. Esta es la situación donde esto es lo que nos lleva
justamente hablar de los determinantes sociales en salud mental. Es decir, el koala no tiene un problema de salud mental, está claro, lo estamos viendo todos, ¿no? El koala se encuentra en un bosque talado. Por lo tanto, para hablar de los determinantes sociales en salud mental, vamos a hablar de que hay un montón de situaciones, creo que todos conocemos más o menos el contexto, se ha hablado aquí y se ha tocado de un modo lateral, pero por resumirlo, tiene que ver al final con un modelo que describe y que analiza las relaciones del entorno y de las personas que los habitan. Cómo son esas relaciones, cómo se influencian, cómo se interconectan y qué resultados producen. Esto quiere decir que, como se comentaba antes y por la mañana, hay un montón de situaciones que evidentemente influyen en la situación de una persona, y esto es lo que hemos visto en el programa Prometeo. Es decir, no nos llegan personas con unos... no atendemos personas con unos ingresos económicos altos o con una situación de un apoyo familiar muy estable o con otros apoyos que pueden ser pilares básicos. Atendemos a personas que se encuentran con unos factores o con unos determinantes muy complejos que hacen que todavía la rehabilitación sea mucho más compleja. Voy a pasar del caso de María, aunque es importante, pero es justamente para, de algún modo, graficar lo que suponen los determinantes sociales, ¿no? María con una infancia complicada, que luego es madre, que luego se separa, que luego aparecen unas cuestiones muy complejas que tienen que ver con una vivienda de emergencia, que tienen que ver con falta de empleo y que finalmente termina en un diagnóstico de síndrome de ansiedad y depresión. Para tocar un poco, y esto también lo pasaré rápido, pero para tocar un poco el tema de los determinantes sociales hay un constructo también que seguramente todos lo hemos escuchado, que es epigenética. Yo estas cuestiones también las he cogido de Rafa Cofiño, a quien unos cuantos conocéis aquí y con quien he trabajado algunas cuestiones sobre esto, y que tiene que ver con el poder del ambiente y cómo el ambiente puede, y hay investigaciones al respecto, cómo el ambiente puede ayudar a que se modifiquen unos componentes, y estamos hablando a otros niveles, no estamos hablando a nivel social, es decir, cómo el ambiente puede influenciar o no. La salud deja de ser un efecto individual desde este punto de vista para pasar a ser una variable que está atravesada por un montón de factores. Y finalmente los determinantes sociales tienen que ver con estos conceptos de igualdad y de equidad, ¿no? Cómo se hace, bueno, la última diapo es como más cruenta, ¿no? Pero cómo a veces se entiende la equidad de un modo rasero, ¿no? Cómo debería ser, que es facilitar a cada persona, según sus posibilidades, el mismo acceso y el mismo beneficio, y cómo, por tanto, todos los elementos que hablábamos antes de los determinantes sociales pueden conducir a una integración social o pueden conducir a una serie de problemáticas y de dificultades en un mundo que en general suele ser hostil, y más cuando las situaciones de base de una persona son complejas. Esta es una frase de una persona que ponía, bueno, lo veis ahí, pero lo voy a leer en voz alta por si acaso. Estoy en paro desde hace 16 meses. No podríamos hacer frente al alquiler si no fuera porque mis suegros nos apoyan con algunos meses con dinero. Estoy buscando curro desesperadamente y no encuentro nada. Mi mujer está currando en unas condiciones laborales vergonzosas, pero hay que aguantar. Y menos mal que no tenemos hijos ni los podemos tener con este panorama. Y aquí él menciona esta frase porque se la habían comentado, ¿no? Le habían dicho que, bueno, que el tema de la depresión tenía que ver con una desregulación de la serotonina. A mí me causó gracia porque, más allá de estas cuestiones de los desequilibrios neuroquímicos y todas estas cuestiones que los médicos de aquí de la sala podéis explicar muchísimo mejor que yo, me pareció una pregunta muy interesante. Me pareció muy interesante porque está deprimido porque se le desreguló la serotonina. Por eso esta es la otra cuestión, antes de pasar tal vez algunas consideraciones terapéuticas. Amelia, avísame por favor, que no me quiero pasar. La última cuestión, antes de pasar a consideraciones terapéuticas, que tiene que ver con la psicologización y la psiquiatrización. En una época donde la salud mental está, ahora parece que en todos los sitios. Está bien que esté en todos los sitios. No sé si de cualquier manera, pero está bien que esté visibilizada. Está bien que se esté hablando de salud mental. Pero está bien que tengamos también cuidado con el tema de la psicologización y de la psiquiatrización. Básicamente porque tiene que ver con dar explicaciones, a veces muy biológicas, a cuestiones que no lo es. Y por eso antes hablábamos de los determinantes sociales. También quiero aclarar. Cuestionar un reduccionismo biológico en la salud mental no significa defender un determinismo social.
Desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, entiendo que ambos factores pueden contribuir y que no se puede establecer una relación causa-efecto. Lo que está claro, o a mi modo de ver, el problema está cuando para problemas sociales implementamos remedios sanitarios, que es lo que decía Wilson y Pickett, ¿no? Se trata de a dónde estamos atendiendo el problema. Si el problema es social, no demos remedios sanitarios y viceversa. Bueno, yo suelo tirar mucho del roto porque suele ser muy inteligente con estas cosas y suele ser muy crítico. Creo que se puede leer, así que no voy a leer las viñetas, ¿no? Entramos entonces con cuestiones muy de consideración terapéutica que tienen que ver con estos años en Prometeo, algunas cuestiones que nos han hecho reflexionar a todo un equipo de personas. Yo estoy hablando aquí en nombre de todo un equipo de personas que en realidad son las personas que están tratando de hacer ese apoyo, ¿no? Son las facilitadoras y los facilitadores de un programa de reincorporación social. La primera cuestión de la metáfora del iceberg es que la mayor parte de la vivencia de la persona la desconocemos. Por tanto, arrogarnos la cuestión de yo soy el profesional y sé lo que te puede pasar es una barbaridad porque desconocemos las experiencias que han vivido. Incluso aunque esas personas cuenten esas experiencias, hay una situación detrás, esto lo voy a dejar, muy compleja. Luego desconocemos los puntos cardenales desde donde miran y desde donde cada persona está. Por eso hay un concepto muy interesante allí por el siglo, no sé, por el 1500, un filósofo, Nicolás de Cusa, escribe un libro que se llama De Docta Ignorantia, así como en latín, ¿no? La docta ignorancia. A mí me llama la atención porque algún psicólogo humanista, allá por el 1900, usa este concepto que es como un oxímoron, son dos palabras enfrentadas que aparentemente significan lo contrario, como un posicionamiento terapéutico. Es decir, el mejor posicionamiento terapéutico es una persona que supuestamente es docta en el sentido de que conoce algunas herramientas, de que lleva algunas herramientas que pueden facilitar, pero que es absolutamente ignorante en lo que le ha pasado a la persona, en la situación que ha tenido que atravesar, y por lo tanto la escucha activa es lo único que queda. Otra cuestión que aprendimos en el programa es el efecto Pigmalión. Seguramente lo conocéis, pero si no, es muy rápido. Es el efecto Rosenthal, es el efecto de la expectativa. No hay tiempo ahora para explicar exactamente cómo fue el efecto Pigmalión, pero viene a significar que cuando se pone la expectativa en una persona, es mucho más rico explicarlo, ¿vale? Voy a hacer un resumen muy grosero. Cuando se pone la expectativa en alguna persona, esa persona mejora. Cuando se le hace saber a la persona que se espera un potencial porque esa persona lo tiene, hay un efecto de mejora, hay un efecto de responsabilidad. El efecto Pigmalión es mucho más rico explicado porque tiene más cuestiones. Pero es otra de las cosas que hemos visto también dentro del programa. La otra es el tema de la confianza. Y tiene que ver con el vínculo. Es el primer paso. No hay forma posible terapéutica de poder ayudar a una persona. Y como decía algún psicólogo hace unos 30 o 40 años, no tiene sentido prescribirle algo a una persona si esa persona no está convencida o no le encuentra sentido a eso que uno está prescribiendo. Con lo cual la confianza va a tener que ver básicamente con el vínculo, con la posibilidad de que la persona no disfrace la demanda de lo que cree que yo quiero escuchar, sino que pueda ser franca, y para eso tendrá que sentirse no juzgada, y para eso tendrá que sentir que somos flexibles como profesionales y que vamos a tener empatía, pero no empatía desde un lugar de la condescendencia, que ese es otro aprendizaje también que hemos tenido que ver. Empatía desde ese lugar incómodo, de verdad, de ponerte en un lugar diferente, de mirar con ojos distintos. Y eso es un lugar incómodo, de verdad. Hablamos muy rápidamente de la empatía, pero en realidad no la llevamos a cabo, de verdad, porque seguimos mirando desde nuestro lugar. En el programa, por cuestiones que igual sí surgen en las preguntas, pero que ahora no da lugar a explicar, eso se posibilita porque hay un equipo terapéutico que además Chema quiso, con mucha lucidez, que no estuviera contaminado de lo sanitario para que hubiera espacios diferenciados, donde justamente
esos profesionales trabajan desde un lugar distinto y donde el vínculo, la empatía y la flexibilidad se puede conseguir de un modo más fácil, posiblemente que en el sistema sanitario, porque las personas no se sienten juzgadas tan directamente. Y no digo que desde el sistema sanitario siempre sea así, porque tampoco quiero ser crítico con un sistema sanitario donde hay profesionales realmente buenos, como en todos los sitios, y otros que igual no, pero también pasa en el otro lugar. Los juicios previos los comentamos antes, que tiene que ver finalmente con eliminar esas situaciones para generar espacios de confianza. La pata coja en el tema de la salud mental, en el tema de los trastornos mentales graves, que igual es la situación, digamos, de afección que más nos toca a nosotros a la hora de entender, que tiene que ver con la inserción laboral, que tiene que ver con las dificultades que ya existen en un mercado normalizado, como para además generar situaciones de empleos que a veces, en muchos casos, son precarios, que en otros casos son bastante denigrantes porque se les pone la etiqueta de protegidos, que en cualquier caso no permiten una verdadera autonomía. Si estamos trabajando para la autonomía de las personas, parte de esa autonomía tiene que ver con tener dinero. Aunque parece que estuviéramos hablando de una cuestión como muy banal, todos los que estamos aquí tenemos que pagar facturas, tenemos una vivienda, tenemos que comprar. Y por lo tanto el dinero es necesario. Estamos hablando de personas en general, cuando nosotros atendemos a estas personas que tienen ingresos por debajo del índice IPREM. Ya me diréis cómo una persona con 500 euros puede vivir en una época como la que estamos viviendo ahora. El modelo que tenemos es un modelo de viviendas compartidas que permite, que facilita ciertas cuestiones, pero aún así nos encontramos de base con unos determinantes sociales, insisto otra vez, volviendo al principio, complejos que no favorecen una estabilización a nivel de la salud mental. Y por último, el síndrome de Procusto. No da tiempo a explicar seguramente este mito tan cruento, ¿no?, de la mitología griega, pero que tiene que ver al final con tratar de adaptar la teoría a la realidad y no hacerlo al revés. Desde el programa Prometeo, y ahora vamos a ver unas últimas cuestiones que tienen que ver con esto, hemos hecho unas investigaciones en el año 2018 y luego en 2020 con algunos datos que son estas 3 últimas diapos que me quedan aquí. La primera, que tiene que ver, y aquí me acerco tímidamente a lo que muchas veces hablé con Tomás sobre el sentido de la experiencia, ¿no?, y sobre la construcción. Hay un libro muy recomendable que es El sentido de la locura, de Gecky Reed, donde se trabaja justamente la construcción de significado. Y a partir de ahí es decir, la construcción de significado a partir de una experiencia psicótica. Una experiencia psicótica que que solamente puede describir y traducir la persona que la ha vivido. Nosotros lo que intentamos hacer desde ahí fue hacer una pequeña experiencia. La serie de mejora la dejo para después, que es esta. La experiencia fue que las propias personas, sin poner ningún significado en el medio, espero que esto se pueda ver bien, pero igual no se ve muy bien, así que voy a traducir básicamente lo que está marcado en rojo, pudieran describir cómo ha sido esa experiencia, pudieran darle cuál creen que es el efecto de comprensión, las causas, el impacto y los tipos de afrontamiento que utilizaron. Aquí no hay palabras que hayamos usado los profesionales, son todas las palabras que han usado las personas que han sufrido esa experiencia. Lo que está marcado, porque ha sido más significativo a nivel estadístico en la experiencia, es, primero, que en la descripción de la experiencia aparecen fenómenos de aislamiento muy complejos. La soledad, la sensación de no sentirse entendidos y los fenómenos emocionales. Y que a nivel de impacto aparecen sobre todo los impactos emocionales internos. Nos llama la atención porque esto es lo que demuestra la vulnerabilidad de una persona que ha sufrido experiencias psicóticas, teniendo en cuenta que son experiencias muy graves. El nivel de impacto emocional. Y esta es la otra cuestión de los factores resilientes. También en una prueba obviamente autopercibida, no es valorada por los profesionales, aparecen en los puntajes más extremos de un test de 60 ítems. Nos llama la atención, los puntajes más bajos aparecen en las áreas de autoestima y de seguridad. Es decir, las personas se sentían menos seguras, sentían que no eran un ejemplo para nadie, sentían que no estaban seguras de sí mismas. Y los puntajes más altos de toda esa escala de 60 ítems tenían que ver con las redes y con los apoyos, que es lo que comentaba antes aquí el compañero y con lo que de algún modo quería terminar, ¿no? ¿Qué necesitamos las personas cuando estamos mal? ¿Qué necesitamos, además de resolver un problema? Una de las cuestiones que en estos 16 años hemos podido comprobar, y esto no tiene ninguna validez científica porque está basado en las 103 personas que han pasado por el programa en este tiempo, pero bueno, nos da
un acercamiento, tiene que ver, lo primero, con buscar herramientas internas para poder resolver una situación, y lo segundo, pero no tiene un nivel de prioridad, con una red de apoyo. Todos necesitamos una red de apoyo, todos necesitamos estar con alguien. Si estamos solos aparecen justamente más acuciantes esos fenómenos de aislamiento y de soledad que salían en la investigación y que contribuyen claramente a un problema de salud mental. Esto es el programa ahora mismo en Gijón. Para quienes no conozcáis, este es el mapa de Gijón. Es el programa que allá por el 2008 nace con 3 viviendas, que son las que están en color rojo, que son viviendas de alta intensidad. Y hoy, ahora mismo, podemos decir, ya que se hablaba de salud mental comunitaria, yo por lo menos quiero reivindicar, que seguramente no lo va a hacer Chema, pero sí quiero reivindicar que este ha pretendido ser y pretende ser un enfoque de salud mental comunitaria en la medida en que no se ha institucionalizado a las personas, en la medida en que a partir de viviendas el nivel de autonomía es mucho mayor, en la medida en que, como ha comentado, no sé si Hernán o alguien por la mañana, hay una doble rentabilidad en las viviendas. La rentabilidad económica, que igual le puede interesar más a las administraciones o a los gobiernos, que tiene que ver con que evidentemente una plaza en una vivienda es mucho más económica que una plaza en un hospital psiquiátrico o incluso en un hospital de día o en una institución residencial, sino la que más nos importa a nosotros es la rentabilidad social. El nivel iatrogénico y cronificador de las instituciones en nada se parece al nivel de autonomía que se puede conseguir aquí. Perdonad porque seguramente he sido un poco dislocado, pero bueno, espero que os hayáis quedado con las ideas generales del programa. Y muchas gracias. Yo creo que es un motivo de alegría para todos nosotros ver que en Asturias seguimos moviendo ficha. Por último, nos hablará Piqui Agüera. Es terapeuta ocupacional y asesora en materia de accesibilidad universal en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Tiene un posgrado en Accesibilidad Universal y Diseño por la Universidad Internacional de Cataluña, es presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Asturias y miembro de la Junta de la Asociación Española de Profesionales de Accesibilidad Universal. Como terapeuta ocupacional ha ejercido en atención directa en centros de día y residencias de mayores, ha trabajado en la Agencia Asturiana para la Discapacidad y en el Ayuntamiento de Oviedo como técnica de accesibilidad. Profesora de la Universidad de Oviedo entre el 2004 y el 2018, ha impartido también numerosos cursos a técnicos municipales, aparejadores y arquitectos en materia de accesibilidad. Nos comentará el trabajo que desde la Administración, tanto la autonómica como la estatal, las cosas que se están haciendo en este ámbito de la accesibilidad y a ver si efectivamente la accesibilidad psicosocial sigue siendo un agujero negro o vamos entrando un poquito por ahí y nos lo explicas cuando quieras, Piqui. Muchas gracias. La verdad que toda esa introducción después de venir de estas ponencias, ¿no? Porque para mí yo estaba fascinada, ¿no?, con todo lo que estáis comentando de esa atención directa. Yo llevo muchos años ya trabajando, que no trabajo en atención directa, con lo cual yo vengo a daros esa visión de administración, con lo cual, bueno, os pido disculpas, más que nada porque, bueno, es otra faceta totalmente. Doy las gracias a Hierbabuena por invitarme a compartir siempre en estos espacios, y a Rosa, que no sé si está, que interviene mañana y que me ha cambiado el sitio en la mesa de mañana, ¿no? Es Rosa, ¿verdad, Tomás? Eva. Entonces, mañana no puedo estar porque además estoy de tribunal de una oposición, la primera oposición que se celebra en Asturias de discapacidad intelectual. Ese 6% que hay que reservar, ¿no?, esas plazas que hay que reservar para la discapacidad intelectual. Y bueno, y aquí yo vengo de administración, con lo cual lo que voy a decir va a ser muy correcto todo. No vengo mi papel de asesora de accesibilidad o de asociación, ¿vale? Vamos para allá y os voy a comentar un poco, ¿no? Sobre todo, bueno, situándome qué podía ser interesante compartir, vengo a dar un poco nociones de lo que hay a nivel estatal. Yo me centro en discapacidad, nosotros trabajamos con personas con discapacidad y bueno, os voy a comentar lo que estamos trabajando en el Principado, ¿vale? Desde la Consejería de Derechos Sociales, que también me encanta, ¿no?, esa visión
sociosanitaria, que efectivamente es lo que tiene que ser. No puede ser es mío, es social, es tuyo, es sanitario. Es decir, las personas vivimos en comunidad, ¿no? y tenemos que trabajar de manera colaboradora. Bueno, los últimos avances a nivel estatal, sobre todo en normativa, yo creo, tengo una visión muy positiva, aunque al principio de la mesa me cayó un poco la moral, ¿no?, esa evaluación. Pero efectivamente mi visión de técnica y de profesional es siempre muy positiva. Pienso que hay que ser así para sacar los proyectos adelante, ¿no? Y estos últimos años la verdad que hemos avanzado mucho en cuanto a normativa, que efectivamente la normativa muchas veces se malcumple, pero es necesaria para poder basarnos, ¿no? Entonces, bueno, pongo el ejemplo de la Ley 821, por la que se reforma la legislación civil procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el juicio, en el ejercicio de la capacidad jurídica. Y os puse algunos tips, que me imagino que la conozcáis, pero se ha modificado pues justamente, ¿no?, esa incapacidad, que hablábamos de personas incapaces, ¿no?, y ahora bueno, se habla de personas con discapacidad y de apoyos, que es lo que se necesita, ¿no? Se ha suprimido esa incapacidad, ahora existe la curatela, es decir, que no existe la incapacidad total. Hay que ir poniendo medidas de apoyo dependiendo de las necesidades que vayan teniendo las personas. Otra cosa es cómo se esté ejecutando, que es lo difícil luego, ¿no? La normativa existe y ahora lo que tenemos que trabajar, y yo estoy encantada de compartirme aquí porque efectivamente son los profesionales los que tienen que llevar a cabo esto y somos nosotros los que tenemos que coordinarnos para hacer una propuesta para llevarla a cabo, ¿no? Y bueno, la privación de derecho de las personas con discapacidad ha quedado sin efecto desde que entró en vigor esta ley, ¿no? O debería de ser así. Y aparece la figura del facilitador que en el procedimiento judicial. Aquí en Asturias ya se está desarrollando, sobre todo con discapacidad intelectual. Existen convenios de colaboración con los juzgados para ese facilitador, ¿no? De hecho, el lunes tienen una sesión por la tarde en la Universidad de Derecho para visibilizar la figura del facilitador. Bueno, otra ley que me parece también novedosa es la Ley 622, de modificación del texto de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me parece novedosa porque el Real Decreto 1/2013 habla de accesibilidad universal y no entraba a universal, son todos los tipos de accesibilidad, pero esta ley puso una puntilla, es decir, existe una accesibilidad cognitiva, que yo siempre pico ahí un poco a Tomás, ¿no?, porque efectivamente igual hace falta dar esa puntilla de la accesibilidad psicosocial, ¿no? Comentaba Amelia al principio, la accesibilidad física es evidente, aunque mañana vais a hablar más de accesibilidad, ¿no? Pero la sensorial, es decir, hay tipos de accesibilidad que no las ponemos en duda. En cambio, esta ley, bueno, como que le da un plus, ¿no?, a la accesibilidad cognitiva, si ya está recogida en la normativa, ¿no? ¿Por qué otra ley? Pero bueno, igual es interesante también apoyarlo con la accesibilidad psicosocial, ¿no? Y justamente fue promovido, ¿no?, por las dificultades de comprensión y las barreras que existían. Para eso hay que conocer qué barreras tenemos, ¿no?, para demandarlas. Bueno, lo que modifica esta ley, nada, pone esa puntilla, ¿no?, al final, que habla de, a ver, condición que deben, bueno, en la accesibilidad universal, ¿no?, lo que es comprensibles, utilizables, practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, y lo que incluye es esto, ¿no?, la accesibilidad cognitiva, es decir, modifica la ley y además dice que además de accesibilidad universal existe la accesibilidad cognitiva. Bueno, ¿qué es esto? No os voy a enrollar mucho más. Bueno, son medios de apoyo para las personas con discapacidad intelectual para tratar de eliminar las barreras. Pues facilitan la comprensión, simplificación de espacios, de entornos, sistemas alternativos de comunicación, la lectura fácil, ¿vale? Bueno, otra ley novedosa que no me voy a meter mucho porque además ahora ya no está en nuestra consejería es la valoración de la situación de discapacidad. Anteriormente estaba en la Consejería de Derechos Sociales, no sé si sabéis que ahora desde la última modificación pasó a la Consejería de Salud.
Pero bueno, cuando salió este nuevo baremo, yo la verdad que aplaudía, porque se basa en la CIF. La CIF del 2001, que siempre vamos por detrás, ¿no? Sale en el 22 y la CIF es del 2001, pero habla de los factores que afectan también y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar la discapacidad. Y habla, y volvemos a poner la visión en el entorno y cómo son la relación de las características que tenga la persona con el entorno lo que provoca esa limitación o esa discapacidad o esas barreras, ¿no? Entonces, bueno, yo es que veo accesibilidad en todos los lados y el entorno puede facilitar o puede limitar a las personas. Y son esas barreras las que generan, ¿no? Y provocan esa discapacidad. Entonces, este nuevo baremo añade, además de la evaluación de las funciones y de las estructuras, bueno, es un baremo bastante largo y con muchísimas hojas para leer, pero sobre todo yo os voy a puntualizar un poco, sobre todo para mí lo que es más importante, ¿no? Lo relacionado con el entorno. Entonces, por un lado está la evaluación de las funciones y de las estructuras corporales, pero luego tiene otra valoración que habla de capacidades y de limitación de la actividad. Y habla también de evaluar el desempeño de la persona y de los factores contextuales, con lo cual todo esto es lo que provoca la discapacidad, ¿no? Pues que tengan en cuenta la CIF, que para mí la verdad que hasta que saquen otra clasificación tiene mucho, bueno, pues eso en el entorno, ¿no? Y en lo comunitario, me parece que va a ser un buen baremo y además, bueno, no he visto ninguna valoración de momento bueno, que creo que va a ser positivo, ¿no? Bueno, las estrategias que están trabajando a nivel estatal, también ahora mismo, en las cuales estamos allí metidos, justamente es la desinstitucionalización. He aprendido a decirlo ya del tirón, tanto practicarlo porque cuesta esta palabra. Es de lo que estamos hablando, de la atención centrada en la persona, de que los apoyos hay que ponerlos en el entorno. Es muy bonito verlo aquí plasmado en una estrategia, pero luego hay que hilarlo, ¿no? Y ir gestionándolo internamente. Bueno, esta estrategia, ahora mismo estamos en la fase 2, se hizo un análisis y un diagnóstico, además hubo muchas aportaciones que yo siempre que intento, bueno, pues cada vez que hay pues, algún formulario, lanzarlo, porque efectivamente cuantas más personas participen, más rica va a ser esta estrategia, ¿no? Y bueno, de lo que habla es de una buena vida en la comunidad, lo que significa, ¿no? Que una vida elegida acorde al estilo y proyecto de vida de cada persona, nada nuevo, si pensamos en nuestro proyecto de vida, dónde lo queremos desarrollar, ¿no? Vivir con las necesidades básicas cubiertas, bueno, no os voy a enrollar mucho más. Miráis la página web, que podéis descargar la estrategia, ¿vale? Y echáis un vistazo porque me parece que es donde queremos ir, ¿no? Y la necesidad de vivir en comunidades, entornos familiares, ¿no? Que respeten la diversidad de cada persona, accesibles y adaptados a las necesidades. Bueno. Persigue transformar el modelo de apoyos y cuidados. Anteriormente llegué justo para la ponencia de por la mañana y hablaba de que estaban transformando, ¿no? Esos modelos. No se trata tampoco de que desaparezcan todas las residencias. Las residencias, para algunos casos, bueno, pueden necesitarse, ¿no? Sino de cómo se trabajan las residencias, de hacer unidades de convivencia, de que sean hogares, no... tampoco vamos a destruir todas las residencias, pero construir más tampoco, vaya. Bueno, el cambio de cultura, por supuesto, en los profesionales, que también hay que trabajarla, y bueno, ir mirando cada tipología de centro para ir trabajando. Promover entornos comunitarios siempre, es de lo que todos queremos, ¿no? Vivir en la comunidad y cuando no podamos, pues vivir de la forma, bueno, con mayor calidad de vida y ser lo más felices posible, ¿no? Bueno, en esta estrategia encontré, tienen como distintos casos internacionales de desinstitucionalización y echando un vistazo más a fondo hablan de este caso, ¿no? El caso 1 es un documento que podéis descargaros desde la web también, que es Vivir en comunidad para personas con discapacidad y proyectos de salud mental.
es interesante, ¿no? Habla del cambio cultural y de reflexionar sobre la economía política de la transformación a la vida comunitaria, de hacer esto de manera colaborativa y con la participación de las personas, y de cambiar de cuidar a apoyar. Porque realmente no se trata tanto, bueno, desde lo social, y perdonar los sanitarios, porque yo vengo de un ámbito social y lógicamente el lenguaje que utilizamos es distinto, ¿no? Hablamos de acompañar y de apoyar a las personas. Bueno, de recursos a nivel estatal, existe un centro de referencia de atención psicosocial, que no sé si lo conocéis. Hablan de personas con trastorno mental grave, ¿vale? Este centro yo lo descubrí por casualidad, porque me encanta investigar y bueno, tienen cosas interesantes, hay otras cosas que es estatal, depende del inserso, y creo que deberían de apoyar más las personas, ¿no? Y que las actuaciones que desarrollen, pero bueno, tienen buenos artículos y demás que podéis leer y descargar. Bueno, en los últimos años se han ido creando con estos fondos Next Generation, que lo que venían era a dar impulso y a que probáramos las administraciones qué recursos, qué cuestiones, porque nos dieron esos fondos para intentar cambiar nuestros modelos y que hiciéramos pilotajes, probar. Son programas piloto, todos estos que se están desarrollando. El CEACOC es uno, y este es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, ¿no? Este centro tiene un pilotaje, luego evaluarán su eficacia y podrán ir modificando lo que vean. Este centro es de referencia de accesibilidad cognitiva y se generó con los fondos europeos el año pasado. Luego tenemos también otro centro generado a nivel estatal, que es el Centro Español sobre Trastornos del Espectro Autista, y también, bueno, pues es un pilotaje a nivel estatal. Bueno, que estamos trabajando en el Principado y ya me comí casi todo con el nivel español y yo quería hablar de Asturias. Bueno, la situación poblacional. Partiendo de la base de la situación poblacional que tenemos en Asturias, resulta que un 12% mantienen un diagnóstico de persona en situación de discapacidad. Si le sumamos el 26,4% de personas mayores de 65, que no tienen por qué tener otras necesidades o tener unas necesidades distintas, es decir, hay gente de 65 años que está, ahora yo creo que habrá que elevar esa edad, ¿no? Y a partir de qué edad es considerado persona mayor, pero bueno, sería un 38,73%. Y luego, sacando datos del último plan de salud mental, habla de que el 18,68% de la población de 15 o más años refiere a haber sido diagnosticada con un trastorno de salud mental. Estos datos, además, son de la encuesta nacional del INE del 2017. Yo no sé si hay datos más actuales. Tenemos un problemón con los datos tremendos, ¿no? Porque vamos como... La situación del 2017 obviamente no es la situación que existe ahora, que será mucho más elevada. Los datos que os proporciono de Social Asturias y del Observas, es el Observatorio Asturiano de Servicios Sociales, estos sí que los van actualizando colegas nuestros desde la consejería y podéis ir viendo la evolución. Bueno, partiendo de esa situación, la evolución de la accesibilidad universal en Asturias, sobre todo, viene, bueno, pues desde la Convención, ¿no? Cogiendo también la estrategia de accesibilidad que existe en el Principado y el cambio de concepto de lo que es la accesibilidad. Si pensamos en accesibilidad, ya os digo que vamos todos a por lo físico, que es el ejemplo más fácil, y yo me di cuenta de las barreras que había en cuanto entré en este espacio, ¿no? Pones esas gafas de ser accesible y ya vas viendo. Vamos a ver luego las limitaciones que nos encontramos con la accesibilidad psicosocial. Bueno, yo ahora mismo gestiono este proyecto, que es el proyecto SUEVE, aquí en Asturias, que lo que trata es mejorar la accesibilidad de los servicios sociales comunitarios. Son fondos europeos también, y lo que intentamos es que el gobierno, habla del gobierno fácil, de la relación de la ciudadanía con la administración sea más fácil, que luego al final acabamos con estos 5 minutos, madre mía, la interacción es súper difícil, ¿no? Llega una resolución a casa a una persona
y estamos hablando con la ciudadanía, esa resolución no la entendemos, ¿no? Hay que hablar en lenguaje fácil. Bueno, pues eso es un poco lo que estamos trabajando. La OBAU es la Oficina Virtual de Accesibilidad Universal, que es un pilotaje y lo que intentamos es impulsar la cultura de la accesibilidad universal, no solo de la accesibilidad física, que se conozca. Hacemos muchas jornadas informativas y vamos haciendo distintas recogidas de buenas prácticas que existen ya. Los ejes de trabajo son la sensibilización, formación, innovación en accesibilidad, que me voy a centrar ahí, porque efectivamente intentamos identificar buenas prácticas en accesibilidad con la limitación de que identificábamos buenas prácticas físicas, cognitivas, sensoriales, pero accesibilidad psicosocial no pudimos identificar ninguna, ¿no? Porque hace falta definirla. Y bueno, el gobierno fácil. Esta es la página de la OBAU, si queréis entrar podéis descargar de ahí mucha información. Y en cuanto a los nuevos apoyos que estamos poniendo desde la Administración, el asistente personal, que entendemos que es una figura clave para acompañar a las personas con dependencia, ¿vale? Que ahí tenemos otra limitación, ¿no? Porque es solo para personas en situación de dependencia, es decir, aquellas personas con discapacidad sin dependencia no tienen derecho a un asistente personal. Pues habrá que buscar algo, ¿no? Ese apoyo. Bueno, estas son las cuantías que en Asturias han incrementado del asistente personal y tenemos varios pilotajes también de oficinas de vida autónoma y participativa que en otras comunidades se llaman OVIs, oficinas de vida independiente. Nosotros quisimos poner la clave ahí en la autonomía y en la participación. Estos salieron a oferta pública y bueno, estamos creando estos pilotajes con COCENFE, Plena Inclusión y PREDIF. Y nuevas estrategias, la de accesibilidad del 2022 ya caducó, ¿vale? Tenía ejes transversales en todas las áreas, ahora lo que estamos recogiendo vamos a empezar a desarrollar otra nueva estrategia que será también colaborativa para hacer un nuevo marco, ¿no? De la accesibilidad en Asturias. Aquí en Asturias tenemos la estrategia Cuidas, que también tenemos mucha información en la web si queréis descargarosla. Justamente se llama Cuidas y no fue idea mía. Yo no le puse el nombre, ¿no? Pero bueno, juega ahí un poco con Cuid a Asturias. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues sobre todo buscando aliados para ese cambio de modelos en los cuidados de larga duración. Bueno, tenemos grupos operativos de elaboración de documentación, que podéis descargarlo también, buenas prácticas de servicios, que yo creo que es muy interesante que se vayan nutriendo, y estamos definiendo estándares de calidad en los centros, porque muchas veces es necesario no quedarnos con lo mínimo, sino definir aquellas líneas rojas que si lo tienes, pues se te quita la acreditación, y a partir de ahí, ¿qué estándares de calidad queremos, ¿no? En los recursos? Bueno, ya voy a ir terminando. Accesibilidad psicosocial, eso abre un poco el melón de cara a mañana, que os van a hablar mucho más en la mesa específica. Como os decía, en el Real Decreto 1/2013, los titulares de derecho son personas, bueno, no me gusta mucho la definición, pero habla de físicas y las mentales también están, intelectuales, sensoriales. ¿Qué pasa, no? con esa parte de definición de qué tipos de accesibilidad? Bueno, pues hablamos de las actitudes de las personas, ¿no? Hablamos del sufrimiento, ¿no? Partiendo de esta base de la accesibilidad psicosocial, bueno, pues esos estigmas que se van creando, prejuicios. Siempre nombro a Tomás, como no, de los comportamientos, de las actitudes, y como hablaban antes, ¿no? Provocan rechazo, discriminación, disminución de los derechos. Y sobre todo limitan en la participación, ¿no? Hay que identificar las barreras para poder ir eliminándolas. Y ahora mismo pues estamos ahí. Bueno, gracias por la atención. Pongo el logo para la discapacidad visual, ¿vale? Con los pictogramas de Arasac para los cognitivos y en lengua de signos. A ver cuál será la de la accesibilidad psicosocial. Muchas gracias. Gracias, Piqui. Vamos a
a dedicar un tiempo a debate, a intervenciones, lo que queráis. En las mesas anteriores hemos comentado las figuras de apoyo, pero no hemos reflejado la figura del guarda de hecho. Entonces, me parecería preguntar en la mesa qué os parece en esta medida de apoyo como soporte también o estrategia para también definir, ¿no?, los derechos de las personas y poder hacer hincapié, ¿no?, que en esta figura novedosa que es el guarda de hecho. Gracias. Nada, por alusiones, ¿eh? Yo la verdad que me estoy intentando formar, me estoy formando todos los días. De hecho, el lunes ya te digo que hay otra formación e intento aspirar todo lo que hay, ¿no?, para intentar, bueno, dar el servicio como se tiene que dar, que entiendo yo que tiene que dar las administraciones, me refiero a la ciudadanía y tal. Entonces, yo vi alguna sentencia que hablaba de apoyos personalizados, es decir, apoyos y medidas, pero desde que se levanta por la mañana la persona hasta que se acuesta por la noche, donde hay que dar apoyos. Es decir, ese nivel de evaluación que tiene que hacerse, yo no sé si realmente va a llegar a ser factible. Lo vi en alguna sentencia, en todas no se ven, y si realmente se va a tener en cuenta, se va a llegar a comprender las necesidades de la persona. Actualmente en los juzgados están un poco perdidos en cuanto a esto, y eso que tienen jornadas y jornadas, ¿vale? Pero sí que tienen, bueno, dificultades a la hora de aplicarlo. Tendría que haber una persona, yo entiendo, que conozca bien a la persona que se le va a curatelar y que vaya definiendo, y la propia persona que vaya definiendo cuáles son sus apoyos, ¿no?, lo que pudiera necesitar y que se recogiera ahí. Sobre todo esos apoyos, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual tiene que haber una persona que medie, o aunque él diga lo que quiera hacer o lo que necesita, pero tiene que haber una persona que medie entre el lenguaje jurídico y la persona con discapacidad intelectual. Eso sí que está recogido. En términos de salud mental, desconozco, no he visto nunca ninguna sentencia de este tipo. No sé si vosotros conocéis algo de esto. No, para nada. No. A Hernán, Tomás. No conocéis ninguna. Yo quería trasladar también información porque, bueno, yo tengo hecho el documento de planificación de decisiones anticipadas y ante notario tengo la figura del guarda de hecho, pues en mi hermano, ¿no? Y meramente al estar en el notario sí que la planificación de decisiones anticipadas queda registrada para que el guarda de hecho en situaciones de crisis y en situaciones que yo no tengo la capacidad o la voluntad para poder decir o comentar mi situación y poder velar por mis derechos, esa persona tiene definido esa actuación y esa planificación que previamente hemos hecho y acordado y sería un poco una estrategia más para poder resaltar los ingresos involuntarios, a consecuencia las contenciones mecánicas, las contenciones químicas, etcétera. Me parece súper interesante y de hecho, bueno, yo a Tomás siempre le tiro cuerdas y estoy todo el día picándole, ¿no? Para que haga cosas, que pocas hace ya, pero hay un grupo, por ejemplo, que está trabajando sobre esto, pero de discapacidad intelectual. Con lo cual yo entiendo que vosotros deberíais hacer un grupo, porque vuestras necesidades no se pueden equiparar a las de ellos, son totalmente distintos. Y esos grupos luego llegan a donde tienen que llegar. Entonces, bueno, yo os picaría un poco y yo os pasaría algún contacto que puede ser interesante porque es totalmente distinto una cosa de la otra. Nada. Yo dos cuestiones al hilo del tema de lo que hablábamos de las voluntades anticipadas y de la curatela y demás. Yo asistí hace tiempo a una formación, yo soy abogado, y claro, el problema que hay con todo el tema es que la ley muchas veces va más rápido que la
la sociedad, ¿no? Porque me comentaba un letrado de administración judicial, comentaba en la formación los anteriores secretarios judiciales, que realmente con la nueva reforma de la ley 8/2021, claro, la ley se había reformado, pero que eso no se había trasladado a las aplicaciones informáticas ni a los sistemas informáticos de los propios ministerios y las consejerías, por lo cual todo lo que la ley decía en la teoría, en la práctica no se podía llevar a cabo porque el registro civil no te permitía informáticamente pues quitar la incapacitación que antes se venía realizando, por lo cual realmente al final no servía mucho de nada porque no venía a cuento, ¿no? Y en segundo lugar, respecto a lo que Pablo comentaba del proyecto Prometeo y de las viviendas y demás, yo tengo la impresión, y además lo tengo en primera persona, ¿no? A lo mejor es una impresión sesgada, de que muchas veces estos proyectos, a ver cómo lo explico, van a una población, a un público objetivo como muy drástico, en el sentido de una situación muy límite, ¿no? En la que se intenta salvar, como digamos, del borde del abismo, y aquellas personas que estamos viviendo o que están viviendo una situación más o menos normalizada y que necesitan a lo mejor unos pequeños ajustes, unas pequeñas ayudas para salir de ese pozo, ¿no? Y que no están tan hundidos en el pozo, ¿no? No pueden acceder a esos proyectos, ¿no? Es como si dijésemos, tienes que estar muy hundido en el fondo del pozo para poder acceder a estos proyectos, ¿no? Vale. Simplemente estoy de acuerdo contigo en esta última parte que comentas, que por alusiones te contesto yo. Originalmente el programa se había planteado, sí, para personas que tal vez pudieran estar más afectadas a muchos niveles, no solo a un nivel, digamos, psiquiátrico, por decirlo de alguna manera, sino también a un nivel social, a un nivel de situación de vulnerabilidad o exclusión social, cosa que se refleja en el programa hasta el día de hoy. La carencia que tú comentas, yo la comparto. El programa no es exactamente así ahora. Es decir, sigue habiendo una cuestión vinculada, obviamente, a un diagnóstico de salud mental, de trastorno mental grave. Esto requeriría un debate, requeriría que debatiéramos ahora de qué estamos hablando sobre cuando hablamos de esto, pero lo que sí está claro es que son situaciones complejas y que faltan recursos o faltan tipos de dispositivos de apoyo para esas situaciones que tú comentas, que no tienen por qué ser extremas, que en determinados momentos requieren apoyos o requieren otro tipo de intervenciones. Nosotros desde Siloé, desde hace unos años, estamos haciendo también esa reflexión, porque básicamente estamos, a nivel incluso estadístico, a nivel de población, es mucho mayor estas situaciones que tú comentas, posiblemente, que las otras que son más gravosas y más deterioradas en el tiempo. Vale, sí. Yo hago una pregunta por algo que salió en las charlas, en las diapositivas, y que a mí me resuena, pero no sé si es lo mismo, por eso lo quería preguntar, ¿no? Se habló de la figura del facilitador, ¿sí? Y a mí esto me resuena a algo que quisiéramos tener en Cataluña, ¿sí? Que no tenemos, ¿sí? Y que me suena, digamos, a los facilitadores de justicia que tienen en México, en Israel, en diferentes sitios. No sé si es lo mismo, ¿sí? Vale, perfecto, ¿no? Que esta figura no es que alguien que habla en nombre de la persona, en representación de la persona en los entornos judiciales, sino que ya sea que seas víctima, testimonio, ¿sí? Cual sea tu función, lo que hace es que garantiza que la persona está pudiendo participar, ¿sí? Que se le escucha, que entiende lo que está sucediendo, que se respeta lo que está ¿no? decidiendo, etc. Si aquí, digamos, esto está comenzando, pues sería maravilloso también conocerlo, ¿no? Desarrollarlo un poquito más, ¿no? Y si está planteando como una nueva figura profesional, por ejemplo, como es en México, como es en Israel, si hay, ¿no? una formación profesional específica al respecto, o cómo se está planteando. Bueno, el facilitador, que era lo que comentábamos antes, ahora mismo no hay regulación de la formación que tiene que tener. Sí que, por ejemplo, ya como comentaba, Plena Inclusión tiene como ese proyecto piloto de los primeros facilitadores, ¿vale? Pero en principio no existe la regulación. Comentaba antes también el secretario, ¿no? O el tesorero vuestro de Hierbabuena. Comentaba antes también él que
es del 21, o sea, hace años ya que se publicó y todavía en los juzgados no se está conociendo mucho. Tenemos un problema, yo creo, desde la administración en eso, ¿no? Salen muchas leyes, pero luego el aplicarlas, el aplicativo de cómo gestionamos internamente, la administración es muy lenta. Esta desinstitucionalización de la que hablamos, estamos trabajando en los documentos y a la vez vamos caminando, vamos intentando caminar con ella. Ponemos el límite en el 30, yo creo, porque cada vez vemos que la planificación de la administración, no es tanto publicar la norma, sino luego lo que hablaba, ¿no? El aplicarla realmente. El 2017 la ley de accesibilidad decía que todos los espacios iban a ser accesibles. El 3 de diciembre yo me asomé a la ventana y dije, no ha cambiado nada. Y era el límite que teníamos, ¿no? Y seguimos igual. Con lo cual, bueno, yo creo que esto es cuestión de ir trabajándolo. Contestando a Hernán, sí que hay un título en la UNED de facilitación judicial. La UNED ha sacado un título, creo que en colaboración con Plena Inclusión, para convertirte en facilitador o facilitadora judicial. De hecho, es la segunda edición que se está sacando, entonces está en plena evolución ahora mismo. Nada, yo quería comentar con el tema del facilitador, que me parece una figura imprescindible, pero es que yo creo que hace falta esa figura no solo en el ámbito judicial, es que hace falta en el asistencial. Nosotros nos estamos encontrando con cantidad de compañeros. Yo siempre digo, yo tengo el alta porque yo conocí mis derechos y porque mi psiquiatra se dio cuenta de que yo conocía mis derechos y que los podía ejercer. Y la gente, la inmensa mayoría de la gente está sometida a todo este tipo de, bueno, lo que habéis estado comentando, en gran parte porque ni conoce sus derechos ni tiene la posibilidad de ejercerlos, de hacerlos valer frente a ese sistema que es un kraken, ¿no? Que es un monstruo inmenso que te domina. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, igual también mañana hablará Eva sobre la figura del agente de apoyo entre pares, que también comentó Hernán. Yo creo que está evolucionando la cuestión. Evidentemente ahora mismo todavía estamos solo vislumbrando un poquito, pero esto tiene que avanzar hacia eso. O sea, no solo figuras individuales, sino grupales y colectivas, que sea de apoyo entre pares y que incluya también esa facilitación asistencial, si se me apura, ¿no? Quizá me salga un poco de lo que estamos hablando ahora, pero hay una cosa de la que habláis que me preocupa mucho, que es la hegemonía del modelo médico, ¿no? Que entiendo que configura buena parte de los problemas en salud mental en general, pero que, y yo no soy experta en ello, pero en la intervención social, y yo trabajo en el ámbito del empleo, esa hegemonía del modelo médico acaba llegando también, ¿no? Porque parte de lo que nosotros hacemos, te encuentras que en los proyectos se define el momento en el que te sientas con una persona simplemente para asesorarle en el ámbito del empleo, con la necesidad de hacer un diagnóstico, ¿no? Y la palabra diagnóstico, yo cuando la leo me atasca mucho, ¿no? Porque también me atasca mucho para con el usuario. Entiendo que en salud mental también ocurrirá, cuánto no ocurre, ¿no? En esta parte de la intervención social en la que no hay nada que diagnosticar. O sea, lo único que tienes que hacer es ver cuál es la situación social de esa persona, cuáles son las habilidades que necesita o cuáles son las habilidades que te demanda, y qué es lo que tú puedes ofrecer. Como tenemos alternativa, hay otra palabra que podamos utilizar, porque en todos los proyectos, en los proyectos definidos por el Servicio Público de Empleo se define un diagnóstico, en proyectos en los que he trabajado definidos, diagnóstico aparece. Tenemos otra palabra que creo que hay mucho de lo que estáis diciendo hoy, en el que las palabras son claves para cambiar un poco la definición de los problemas. ¿Tenéis alternativa? O sea, yo sí tengo. Hay una que se maneja en el entorno de la gente que para mí son referentes, que es lo de la formulación, ¿no? La formulación viene a ser una historia construida de cómo la persona llega a ese punto y suele ocupar varios folios frente al diagnóstico, que simplifica la complejidad de la vida de la gente, porque es lo que la sociedad le pide
a esa medicina o a esa psiquiatría que simplifique, pero a costa de perder a la persona. Y lo hace, pero es a costa, desde mi punto de vista, de perder a la persona. Mi propuesta, que traté seguramente mal y precipitadamente de plantear aquí, es un paso previo al trabajo con las personas con una discapacidad, y es que el modelo no solamente no para el sufrimiento de las personas, sino que ayuda a construir discapacidad. O sea, quizás es como más atrevido todavía de lo que he llegado a decir. El modelo es incapaz de aliviar el sufrimiento de la gente y además le facilita la cronificación, la dependencia, la discapacidad. Entonces, la alternativa es que cada caso es un caso único. Para mí, la alternativa es que cada caso es un caso único. Que por eso esto lo traía como un poco ejemplo de lo del diálogo abierto, ¿no? Pero y es que cada caso es un caso único. No se puede ponerle la misma etiqueta que al que entró antes. Y que el modelo de que yo estoy aquí esperando que me lleguen demandas, pongo diagnósticos y pongo tratamientos, eso es un modelo que genera dependencia y que además es incapaz de contener la oleada de malestares y de sufrimiento que está generando el tipo de vida que llevamos. Esa es la historia que yo quería decir, y la alternativa se llama así. Creo que hay formulación de casos. Si tú pones en internet, hay Alberto Ortiz, Iván de la Mata, son psiquiatras en Madrid que trabajan con ese modelo, que básicamente es construir historias con los clientes o los pacientes, donde de alguna forma se acaba comprendiendo todos los que participan en ese sistema de atención qué carajo ha pasado para que esta persona haya llegado a esta situación. Y de esa descripción no solamente se humaniza el caso, sino, y por tanto se mejora la relación, que es parte esencial del tratamiento, sino que se desprenden intervenciones que pueden mejorar la situación, sobre todo la situación psicológica, esa subjetividad, porque cuando uno comprende qué le pasó, mejora. Es como la esencia de la psicoterapia. Sí, yo solo añadir un matiz. Yo creo que el tema del diagnóstico en general es un ejercicio de poder. Claro. Entonces, por eso es muy difícil desmontar esa práctica. Y el que se use como herramienta para decir yo estoy aquí, tú estás ahí y yo te digo lo que tú tienes y lo que tú tienes que hacer y además te digo cómo vas a tener que hacerlo, eso es un ejercicio de poder prácticamente absoluto. En otros ámbitos tiene unas consecuencias, por decirlo así, más beneficiosas, ¿no? En el sentido de que hay ámbitos de la medicina donde esto, que tampoco debería de ejercitarse de esta manera, nunca, pero las consecuencias que tiene no son tan lesivas, ¿no? Y es, por la otra parte, una herramienta que, como quita incertidumbre, pues produce también cierto consuelo. Pero también tiene la otra cara de la moneda, que es una especie de proceso de idiotización, ¿no? De yo te estoy quitando capacidad a ti de reflexión, de pensar sobre ti mismo, sobre lo que te está pasando, porque ya te estoy diciendo lo que tienes y tú a partir de aquí tira millas, ¿no? Pero es que además en el caso de la psiquiatría, que lo hemos hablado muchas veces, llega a la aberración. Comparto totalmente lo que dice Miguel, porque creo que llega muchas veces a la aberración, ¿no? Porque la psiquiatría es una cosa completamente discursiva, que además tiene escuelas que entre ellos se dan todo lo que se tienen que dar y más, y que efectivamente hablar ahí de diagnóstico en ese sentido es ya un ejercicio de poder casi tontuno, ¿no? Porque, bueno, dices, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas con esto, ¿no? Entonces, yo simplemente señalar eso, que es ese mecanismo, y como tiene ese nudo, por eso es, yo creo, tan difícil entrar en él y deshacer eso y cambiar comportamientos.
y cambiar enfoques y cambiar, porque yo creo que el núcleo duro fundamental de todo esto, de la atención, es precisamente lo que pasa dentro del sistema sanitario. Y es lo que, por ejemplo, no sé, pues aquí en Asturias, por ejemplo, hemos perdido mucha cuerda, porque en un momento determinado se intentó tener más posición avanzada en este terreno, pero luego se volvió a olvidar, porque efectivamente con la administración pasa mucho eso, que se elabora el proyecto, la estrategia, el plan, no sé qué, eso se mete en un cajón y carretera. Que venga luego no sé quién a poner, no viene nadie a poner luego ya eso en marcha, o se retoma con años. Entonces, como es en este caso, como muy bien hablaban los ponentes, la pescadilla se muerde la cola, es decir, yo necesito que esto se reivindique para que la administración lo ponga en marcha, pero al mismo tiempo las personas que son protagonistas y lo tienen que reivindicar son las personas que tienen esa dificultad porque están debajo de esa etiqueta y están absolutamente vacías de todo empoderamiento, ¿no? Entonces es la pescadilla mordiéndose la cola, con lo cual me lleva a plantear una pregunta a la gente de la mesa, y es, efectivamente, ¿tenemos alguna manera de ver cómo se pueden ir detectando esas barreras que existen para la accesibilidad psicosocial? O sea, ¿cómo lo veis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para investigar, en primer lugar, cómo detectar esas barreras y, en segundo lugar, cómo poner mecanismos en movimiento para que esas barreras se puedan ir superando? Yo, simplemente porque se me ha ocurrido algo ahora, pero que no es ninguna novedad. Quiero decir, en primer lugar, a la pregunta que hace Amelia, las personas que dan respuesta a esto son las personas que han tenido la experiencia, ¿no? Es decir, los demás, los que estamos actuando como facilitadores, como en el mejor de los casos, como profesionales de apoyo o como mecánicos, como decía Tomás, que me gusta la palabra mecánicos. En segundo lugar, pero esa detección creo que solo puede manifestarla con más claridad alguien que haya pasado por esa experiencia, porque es la persona que puede detectar a dónde está la barrera psicosocial o a dónde están las barreras psicosociales. Desde luego mucho más que yo. Efectivamente, son las dificultades, ¿no?, que se encuentran en el día a día en participar en todas las áreas. Es ir identificando aquellas dificultades y aquellas barreras que no tienen que ser las mismas para todos, y eso va a traer cola. Que también esas barreras, por ejemplo, para entre otros colectivos, y hablemos de colectivos, discapacidad física, por ejemplo, con discapacidad visual, tienen su aquello, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, por las barreras que os vais a encontrar a la hora de identificar esas barreras, en la botonera que hay en los rebajes de bordillos, que sirve para las personas invidentes, pues dificulta a las personas que van en silla de ruedas, porque les cuesta más. Entonces, ciertas barreras igual chocan con otras, ¿no? Pero bueno, lo importante, que las personas identifiquen esas barreras, y luego los profesionales que apoyamos podemos decir qué dificultades hemos visto, pero en segunda persona, sí, sí. Claro, bueno, la pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Si... O sea, yo en coherencia o tratando de ser coherente con lo que estoy diciendo, la principal barrera es que una persona con sufrimiento psíquico se autodefina como un enfermo. Para mí esa es la principal barrera, que él diga, yo es que soy bipolar, que esto es mucho, yo es que soy psicótico, yo que tengo psicosis, que uno mismo se reduzca a eso es la principal barrera. Es el diagnóstico. Para mí sí. Y aclarar, porque escuchándote a ti me ha hecho pensar que, claro, parece que yo estoy defenestrando la medicina. Precisamente la medicina tiene el poder que tiene en salud mental por su enorme capacidad para darnos salud, que hace que yo este año he ido a 2 cumpleaños de 2 personas, un tío de mi mujer y alguien de mi familia, que cumplían 100 años. Hoy día mueres con 80 años y dices, mira, joder, qué joven. Es decir, que hoy día tenemos una calidad de vida y una salud espectacular. Como los éxitos de la medicina son enormes, todo se ha medicalizado. Todo parece que es una competencia de la medicina. La ludopatía es una enfermedad.
el alcoholismo es una enfermedad, todo es una enfermedad. Yo creo que en lo que ha sido buena la medicina, que ha conseguido traernos con salud, como decía Pilar, con más de 65 años con salud, es cuando hay una enfermedad, cuando hay un hecho biológico que explica el sufrimiento, el deterioro del ser vivo. Cuando no lo hay y se dice que la causa son los síntomas que uno tiene que provocan el sufrimiento y se confunde los síntomas con la causa del sufrimiento y se vuelca uno en sustituir, en eliminar los síntomas como si así fuera a desaparecer el sufrimiento solo porque no lo vemos, es cuando surge el problema, en ese empecinamiento. Bueno, o sea, hace falta un hecho biológico, pero no es suficiente. Por comentar esto, o sea, una enfermedad es un hecho social, es una decisión social y cultural. Por ejemplo, el famoso ahora TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Si se encontrara, que yo creo que eso no va a pasar, pero si se encontrara una combinación genética que explicara que la gente tenga como cierta facilidad a estar inquieta o a tener un temperamento agitado o que tenga dificultades para concentrarse y todo eso, haría falta una sanción social o cultural que dijera que eso hay que tratarlo, que eso es una enfermedad. Y si ahora se ha hecho sin ninguna base biológica, es porque, por la espiral que decía, porque hay una decisión cultural, social, política de que los niños en clase tienen que estar quietos. Pero esa es una decisión social. Queremos niños obedientes y quietos. En otras culturas, bueno, y no demasiado, porque entonces tendrían la etiqueta de depresión infantil. Es decir, que estamos tratando con la psiquiatría de definir cómo queremos que sea la vida. Y eso, pues, me lleva a esto de... Claro, si tú estás tratando como enfermedades cosas que no lo son, ¿qué misión está haciendo la psiquiatría? De ordenamiento social. ¿Quién tiene que estar dentro y quién tiene que estar fuera? ¿El juez a quién le pregunta? Le pregunta al psiquiatra. Le pregunta al psiquiatra, ¿este puede estar fuera? No, este puede entrar. Venga, dentro. Como hay esa hegemonía, ese poder, ese crédito maravilloso que se ha ganado la medicina en otros campos, pues también se lo dan en un campo donde realmente no ha conseguido éxitos. Perdón por el speech. No, voy a comentar, a ver cómo lo planteo. Estás diciendo, al final, la barrera fundamental es la psiquiatría, el sistema de salud mental, o sea, el sistema de enfermedad mental, más bien. Pero bueno, yo sí quería comentar y a ver cómo lo hilo. Bueno, primero, estábamos hablando de identificar barreras y demás. Yo creo que también hay que identificar la parte de recuperación, digo, por darle también, que comente un poquito Hernán luego de lo que están ellos estudiando con el tema de determinantes de la recuperación. No sé cómo, bueno, tú dirás mejor cómo sería la cuestión. ¿Sabes a qué me refiero? No. La encuesta que me enviaste. Vale. Claro, no digo determinantes, sí, pero bueno. Sí. Vale, digo porque hay esa otra parte. Y luego estaba pensando también que, mañana me extendré, pero así me lo ahorro y lo puedo soltar hoy. Que la cuestión, yo hay una forma de actuar que siempre me pareció, o sea, que cuando la descubrí, luego me di cuenta que yo había actuado de ese modo, que es el de Amnistía Internacional. O sea, nosotros hablamos de opresión, no hablamos de enfermedad, quiero decir. Y Amnistía Internacional, digamos, como trabajan otros grupos y demás, cuando un colectivo de derechos humanos en un país dictatorial, vamos a decir, tal, no sé qué, no se pelea con... O sea, digamos que puede reclamarle a su Estado, tal, no sé qué, pero lo que hace es irse a estos otros grupos o entidades de otros países, esos países presionan a sus Estados o hablan con sus Estados y los Estados presionan a este Estado que oprime y que vulnera los derechos humanos. Yo creo que en nuestro caso es igual. O sea, yo cuando digo, yo conseguí el alta en gran parte por eso, porque yo descubrí mis derechos y mi psiquiatra vio claramente que él no podía hacer nada. O sea, que él lo único que podía hacer era
acompañarme en mi proceso de alta y luego de desintoxicación, porque me dijo que si tomaban fármacos no podía, entonces no me lo planteaba. Quiero decir, en nuestro caso es igual. Y de hecho, yo creo que también nuestro colectivo poco a poco vamos entrando por ahí. El hecho de ir a la accesibilidad psicosocial, buscar otros marcos, la convención nos ofrece el marco perfecto, y es sortear a la psiquiatría o a este sistema que los propios profesionales de salud mental, prácticamente, bueno, una gran mayoría, están viendo que no funciona. Entonces la cuestión es ir por otro lado, ir por la parte de los derechos, ir por la parte de la accesibilidad psicosocial, ir por la parte de la opinión pública. Nosotros, el orgullo loco, todo este tipo de cuestiones, de lo que se trata es de salir de esa conversación, porque no va a ningún lado. O sea, yo ya no hablo con los psiquiatras. O sea, no hablo con los psiquiatras, no hablo con las instituciones psiquiátricas. No sé si me explico. Quiero decir, es que no va a ningún lado, porque es que es un muro. O sea, está claro que es un muro y que no hay por dónde avanzar. Quiero decir que también nosotros a veces, yo mismo, bueno, yo digo que no, pero lo que quiero decir es que deberíamos también trabajarnos esa cuestión de dejar de perder el tiempo esforzándonos en cuestiones que yo también lo entiendo. O sea, hay mucha gente que está muy quemada y que lo que le sale es acabar con la psiquiatría, ¿no? La cuestión es que se muera sola. O sea, no que se muera la psiquiatría, sino que se muera este sistema absurdo, porque a día de hoy es que se ha convertido en algo absurdo completamente y contraproducente, o sea, que es la principal barrera para la salud del bienestar de las personas. Yo, mientras toma el micrófono Hernán, decir que, claro, la psiquiatría oficial o la salud mental oficial tiene los famosos grupos de psicoeducación, donde te lavan el cerebro para que aceptes que tienes una disfunción con la dopamina. Y esta Judith Chamberlain, que yo lo puse en la diapositiva, copiado de ella al leerlo, lo que aboga es por espacios donde se pueda tomar conciencia de cómo has llegado a convertirte en tal. Por eso son tan importantes estos espacios, Orgullo Loco, etcétera, espacios alternativos donde puedas escuchar otras cosas, que alguien llama también espacios contrahegemónicos, espacios que no te vayan a decir lo mismo que te dicen en los grupos de psicoeducación de los centros de rehabilitación, etcétera, ¿no? Porque entonces son las asociaciones y los colectivos en primera persona. Así es, sí. Vale, al final, perdón, porque quiero comentar 4 cosas distintas. Sí. En relación a lo que decías, ¿no?, del efecto performativo de las categorías diagnósticas, ¿no?, que además es que eso, tenemos un sistema categorial que define tipo psicopatológico, por lo tanto define qué eres, ¿sí? No son diagnósticos dimensionales, ¿sí? Y que va más allá de la intención con la que se utilizan, tienen estos efectos, ¿no? Eso ya está recontraestudiado. Y hay, a nivel internacional, se está, ¿no?, a otras referencias, por ejemplo, el material de marco de poder, amenaza y significado, ¿sí?, que no sé qué relación tiene con este ejemplo que habías dado, que estaban trabajando aquí, de formulaciones, ¿no?, de casos. No sé si... Vale, eso es lo primero. A ver si me voy a acordar todo lo que quería decir. En relación a lo que comentaba, sí, lo que comentaba Tomás, sí, ya se ha acabado, a ver cuándo vamos publicando resultados, ¿no? Pero así como ahora hay un financiamiento para hacer un proyecto sobre PDA, hubo uno previo, ¿sí?, sobre el tema del cambio de modelo hacia la atención orientada a la recuperación. Se hicieron 2 estudios Delphi internacionales y de consenso internacionales, uno de profesionales y otros de activistas, ¿sí?, que preguntaban lo mismo: ¿qué significa la recuperación? ¿Cuáles serían indicadores de recuperación? Y facilitadores y barreras a la recuperación. Absolutamente nadie, ¿no?, desde el activismo, nombra nada que tenga que ver con lo biomédico. Pues la recuperación tiene que ver con tener potestad para gestionar tu propia vida, tener relaciones, ¿no?, significativas y saludables. Nadie habla de algo que se pueda relacionar con síntomas, ¿sí? Y bueno, esto también ha dado lugar, ¿no?, a la creación de un instrumento de evaluación, no de las personas, sino de los servicios. Y los servicios facilitan o dificultan la recuperación, ¿sí? Y justamente esa orientación, ¿no?, digamos, biomédica y demás, es una de las barreras a la recuperación. Y en relación a lo último que decían, ¿no?, de la psicoeducación, para comentar, también lo presenté esta mañana, esto de los materiales que decíamos de la herramienta de planificación de la recuperación, ¿sí? A nosotros en el año 2016 nos había llegado el encargo de hacer un nuevo manual de psicoeducación, y obviamente que no lo íbamos a hacer. Y nos aceptaron en su momento la contrapropuesta de hacer este tipo de herramientas que son como los mapas locos, ¿no?, que es, ¿no?, entender qué te sucede y qué recursos puedes utilizar, ¿no?, para
para recuperarte en este sentido, no en el sentido biomédico, ¿no? De tener una vida vivible de acuerdo a tus propios valores y preferencias, ¿sí? Bueno, es decir, nosotros lo publicamos en el 2018 y el 2019 publicó la OMS el de Quality Rights, que es lo mismo, eso es digamos, tiene un material similar como uno de los recursos o herramientas básicas que habría que incorporar en la cartera de servicios, porque es un reclamo histórico del activismo loco, de abandonar, dejar de psicoeducar a la gente. Sí, por decirlo del marco de poder, amenaza y significado que la compañera presentaba, no es exactamente ni mucho menos el marco al que yo me refería de formulación, pero sí hace referencia a la vida de la gente. Es decir, es preguntar qué es esto de, en vez de, la pregunta no es qué tienes, sino qué te pasó en la vida. Y entonces hace como 6 o 7 grupos de amenazas a las que has tenido que enfrentarte en tu vida y que te han llevado a la situación actual, ¿no? Y es de la Sociedad de Psicología Británica y también se encuentra en Internet y desde luego es una... sigue jugando con la lógica de cierto diagnóstico, pero desde luego se acerca más a lo que de verdad lleva a la gente a la situación de sufrimiento, porque te refiere a qué te pasó en la vida y cómo pudiste enfrentarlo, qué significó para ti, hasta llegar a la situación actual. Y nada, solamente por decir algo más sobre esto, que hay una edición, que es la que yo conozco, reducida, traducida al castellano, que está muy bien, desde mi punto de vista, porque supera en gran parte. Y luego yo creo que este camino de ir operativizando la recuperación, haciéndola posible, luchando con estas fórmulas jurídicas, con las voluntades anticipadas, con los manuales de búsqueda de recursos, de construcción colectiva de los recursos, me parece pues el único camino realmente que puede uno seguir para librarse de esa asfixia que supone el diagnóstico y el método convencional psiquiátrico. Que yo no puse unas diapositivas, pero hay datos que dicen que los que más se recuperan o más significativamente de un trastorno mental con los diagnósticos que ellos establecen es la gente que no entra al sistema. Es decir, aproximadamente el 70 o 75% de la gente que se instala en el sistema acaba cronificada. Y también hay unos datos de unas revisiones que 1,4 de cada 100 personas se recuperan al año de un diagnóstico con psicosis. Y a los 10 años hay 14 personas de esas 100. Ahora, lo de diálogo abierto, bueno, ¿qué pasa? Que es una forma de trabajar que consigue resultados mucho mejores. Mucho mejores. Bueno, están ahí. El último estudio que estos han publicado es la mitad de hospitalizaciones, la mitad de medicaciones, el doble de recuperaciones. Entonces, está ahí, se está haciendo. Y entonces solamente hay como que nuestro sistema ajustarlo un poco a hacer eso, ¿no? ¿Qué necesitas tú? No sé ahora si se me oye. ¿Qué necesitas tú no para sobrevivir, sino para vivir? Me parece que es una clave importante. Y otra clave que ya había comentado a Tomás en otras ocasiones es reunirse con las personas que tienen una discapacidad física para ver qué barreras tenemos todos. Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad, en principio por un trastorno de salud mental, soy autónoma, mujer y escritora. Y lo que me he encontrado, yo creo que tiene que hablar la gente que ha vivido ciertas experiencias para que exista un criterio de realidad y de realidades, ¿no? Y unir, en ese sentido, esas realidades para saber qué necesitamos, vuelvo a decir, no para sobrevivir y seguir sobreviviendo y mal, sino para vivir. Y ahí el factor económico es algo muy, muy importante.
¿Queréis contestar o comentar algo de lo que...? Vivir bien, vivir feliz, que es lo que buscamos todos, ¿no? Porque realmente es lo que buscamos, ser felices. Muy buenas tus aportaciones. Bueno, pues si no pide nadie más la palabra, yo sí que quería hacer una matización cortísima, y es que cuando antes hablaste de la aportación de la medicina a la esperanza de vida, yo creo que voy a rebajar bastante esa... Optimismo. Bueno, es que está muy demostrado ya que la aportación al incremento de la esperanza de vida tiene más que ver con físicos, con arquitectos, con ingenieros, con biólogos, con abogados, que con médicos. O sea, dentro del ranking de la aportación, el médico habrá aportado en el ámbito de la enfermedad, pero en el ámbito del incremento de la esperanza de vida, el resto de las profesiones y de los trabajos han aportado incluso mucho más que el ámbito sanitario. Y hay que reconocérselo y hay que darles ese mérito, además, que han sido ellos. Bueno, terminamos ya. Muchísimas gracias por haber estado aquí hasta el final y ya nos vemos a la tarde.